Bienvenido a la Cátedra de Crecimiento y Desarrollo en el área de psicología. En esta oportunidad estaremos hablando de la adolescencia temprana. ¿Quién les habla? El psicólogo Carlos Ramírez. Etimología. La palabra adolescente proviene del latín adolescens, cuyo participio presente de adolescere, que significa madurar, hacerse adulto. Si descomponemos un poco más esta palabra, podemos fijarnos que lleva consigo el prefijo ader, interpretando una dirección hacia adelante, acompañado del vocablo alesere, regido por el verbo alere, con raíz indoeuropea, al. Todo esto conlleva o nos refiere a la acción de cultivar, nutrir o crecer, aplicándose sobre una etapa de expansión y cambio que se refleja perfectamente en el adolescente. Generalidades. Significa la pérdida definitiva de su condición de niño. Los cambios físicos y el desarrollo cognitivo lo alejan cada vez más de la condición de niño. Momento crucial en la vida de todo ser humano. Es el proceso y transformación radical en el ámbito físico, psicológico e intelectual que generan un impacto tanto a nivel personal como social. Constituye una etapa decisiva en el proceso de desprendimiento que comenzó con el nacimiento. El momento crucial que donde se redefine la identidad y la autonomía de todo individuo. Comienza en la pubertad y termina con el inicio de la edad adulta. Esta etapa se hace manifiesta en el mismo momento en el que el individuo denota cambios físicos biológicos significativos, acompañado de inestabilidad emocional, y termina con la consolidación de su identidad. Y dado que inicia los procesos que consolidan la identidad y la personalidad del individuo. En tal sentido, podemos decir que es el periodo de muchos cambios físicos, mentales, emocionales y sociales que definen o dificultan la adaptación. Fases de la adolescencia. La adolescencia está compuesta o está derivada en 3 etapas. La primera de ellas podemos hablar de la adolescencia temprana, que va de 10 años a los 14 años, según algunos autores. Y comprende la fase prepuberal, cuando el rápido aumento de la talla inicia los cambios en el desarrollo y el principio de la pubertad. Adolescencia media, que va desde los 14 a los 16 años. Se disuelven los grupos de un solo sexo y las amistades íntimas. Puede empezar un periodo de rebelión contra las normas impuestas por los adultos. Y la tercera fase, denominada adolescencia tardía, que va de los 16 a los 20 años. El joven se ocupa de las tareas para enfrentar a su porvenir y piensa en una carrera. La organización de la adolescencia llega a su fin. Principales características en el ámbito emocional. Emotividad intensificada. La habilidad o inestabilidad emocional pasan de momentos de alegría a una tristeza profunda de una forma súbita. Periodo de estrés emocional producidos por los cambios psicológicos. Los múltiples factores de cambio que acompañan el proceso precipitan reacciones que intensifican sus reacciones emocionales.
cambios radicales en su estado de ánimo y conducta. La disposición y accionar no parecen estar normados. Inseguridad en sí mismo. Al no comprender los cambios que se suscitan en él, se siente inseguro de sí mismo. Tensión emocional que provoca ansiedad, preocupación, depresión, enojo o frustración. Estados o reacciones conductuales negativas que se expresan o se refieren a los momentos por los cuales atraviesa el adolescente. Temor al fracaso o al ridículo, determinada a través de la expresión de inseguridad. Egocentrismo. Relaciona que cada evento externo gira en torno a su persona y a su proceso. Características sociales. Desplaza sus relaciones hacia los amigos. Recurre a los amigos como un primer paso para alcanzar la independencia de los adultos. Ayuda a los jóvenes a obtener un sentido de aceptación y pertenencia. Es común sentirse mal entendido por los adultos. Los cambios que sobrevienen y son expuestos a través de las actitudes y comportamientos como rebeldía, sensibilidad, timidez, entre otros, no son comprendidos por los adultos. Comienza a rechazar los valores e ideas de los adultos. Puede crecer la preocupación por los asuntos sociales, políticos y morales, y en muchos casos contraviene las opiniones de los adultos. Presenta cambios en la forma en que se relaciona con los demás, según sus emociones. El adolescente es un ser extremadamente crítico que reacciona bruscamente y que vive una etapa caracterizada por la rebeldía, el conflicto interior y exterior. Hay intolerancia a las figuras autoritarias y apertura a las que demuestran empatía. Actitudes de constante rechazo hacia las opiniones formuladas por las figuras de autoridad y constante aceptación hacia aquellas personas donde encuentran aceptación. Es menos afectuoso y más descortés. Resulta ser irreverente y poco empático en su trato. Factores relacionados con el proceso de adaptación del adolescente. El niño ha venido generando un conjunto de competencias y habilidades que le han permitido superar o adaptarse a la crisis o etapas anteriores, por lo que la calidad de los procesos de maduración y el crecimiento en los primeros años juegan un papel fundamental en esta nueva etapa, donde la estabilidad en los afectos, el exceso de gratificación o frustraciones recibidas, la gradual adaptación a las exigencias ambientales, van a marcar la intensidad y la gravedad de los conflictos que se presenten en este periodo. De allí el hecho de que para algunos adolescentes se les dificulte el adaptarse, mientras que para otros lo asumen sin mayores contratiempos. Impacto psicológico en los cambios físicos de los niños. Aspecto negativo o efecto negativo en la niña. Son más introvertidas y tímidas, baja autoestima, menos satisfechas con su cuerpo, tienen peor imagen de sí mismas, mientras que los efectos negativos en el varón van a estar denotados en que necesitan mucho más tiempo para prepararse para los cambios rápidos.
y a veces pueden mostrar comportamientos antisociales y problemáticos. Los aspectos positivos en la niña se van a notar porque son más equilibradas y enfocadas en sus deberes, a la vez que se ajustan mejor a la vida adulta, mientras que en los jóvenes tienen o muestran mayor autoestima, son más equilibrados, relajados y populares, se sienten satisfechos por su cuerpo, a la vez que se sienten admirados por sus compañeros. Aspectos emocionales en el adolescente. Entre los múltiples factores que acompañan los procesos, múltiples factores emocionales que acompañan al adolescente en esta etapa, podemos denotar la desubicación temporal. El adolescente siente que las urgencias, que realmente no lo son enormes y las postergaciones parecen irracionales. Ejemplo de ello, podemos verlo en el momento donde el adolescente dice que tiene mucho tiempo para estudiar, cuando el examen es al siguiente día. O la niña que le pide a la madre desesperadamente le compre un vestido nuevo para el baile que se realizará dentro de 3 meses. En este proceso se pueden distinguir dos tiempos. Por un lado, el tiempo existencial, que es el tiempo en sí, y el tiempo vivencial, que se relaciona con los deseos y las necesidades del adolescente. Es decir, hay una dificultad para distinguir el presente, el pasado y el futuro en el adolescente. Omnipotencia e invulnerabilidad. Creencia en que ellos son los que más saben y cuestionan abiertamente a los adultos, a la par de un sentimiento de invulnerabilidad donde tiene que ver con la conducta de riesgo que muchos adolescentes son capaces de asumir sin pestañear, tratándose de un riesgo optimista que les lleva a creer que determinados problemas solo afectan a los demás y no a ellos. Por lo tanto, que creen que el consumo de alcohol o cigarrillo no les afecta. También es normal que no perciban el riesgo como conducir más allá del límite de velocidad permitido, entre otras acciones o actitudes riesgosas que asume el adolescente. Fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. Es común que los adolescentes tengan constantes cambios de humor, llegando a tener desde estallidos emocionales a sufrir periodos de ansiedad y depresión, en estos casos relacionados con la elaboración de sus duelos, que no siempre están acordes con las expectativas del adolescente. Crisis religiosa. Tipos de conductas anormales donde el adolescente se alterna entre periodos de religiosidad extrema y periodos de ateísmo absoluto. Esto influenciado por el proceso que vive, cuestionando por momentos la realidad y con ello la existencia de algún poder divino, alternándolo con la búsqueda de una salida mágica por algún o de algún poder supremo. Audiencia imaginaria. El adolescente, nervioso por los cambios que está viviendo, se siente observado constantemente, como si todo el mundo siempre estuviera pendiente de él, sintiéndose vulnerable. Ejemplo, el adolescente de 13 años que nota que le sale un absceso en su rostro. Al salir al colegio, siente que todo lo observa y comenta lo mal que se ve su rostro. Egocentrismo. El adolescente se siente el centro de atención, manteniendo una conciencia exagerada de sí mismo
que se refleja en su convencimiento de que despierta un interés en los demás y la creencia de que son individuos únicos e invulnerables. Solo se centra en la satisfacción de sus propias necesidades y deseos. Hablan casi siempre desde su punto de vista. No respetan el espacio o los momentos de los demás. Hablan mucho de sus logros o victorias propias. Duelos. Duelo por el cuerpo infantil. El adolescente sufre cambios rápidos e importantes en su cuerpo, que a veces llega a sentir como ajenos o externos, que los ubican en el rol de observador más que de actor. No se siente identificado con los cambios que se generan en su cuerpo. Duelo por el rol y la identidad infantil. Perder el rol infantil le obliga a renunciar a la independencia y aceptar responsabilidad. La pérdida de identidad infantil debe reemplazarse por una identidad adulta. En ese transcurso surgirá la angustia que se supone la falta de una identidad clara. Duelo por los padres de la infancia. Renunciar a su protección, a sus figuras idealizadas, a las ilusiones, al trato que el padre o los padres les otorgan, aceptar sus debilidades y su envejecimiento. Desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Operaciones formales. Son los conceptos lógicos y matemáticos y las reglas de inferencia usadas en el razonamiento avanzado, incluyendo el razonamiento acerca de ideas abstractas con respecto a posibilidades teóricas que nunca han ocurrido en la realidad. El niño ya no está encadenado a objetos físicos reales para poder llegar a conclusiones, sino que ahora puede empezar sobre situaciones hipotéticas, imaginándose todo tipo de escenarios, sin necesidad de tener una representación gráfica o palpable de los mismos. Un ejemplo sencillo que permite ver si un niño se encuentra en la etapa de operaciones concretas o la etapa de operaciones formales es el siguiente. Si Ana es más alta que su amiga Luisa y Luisa es más alta que su amiga Carmen, ¿quién de todas es la más alta? Los niños que se encuentran en la etapa de las operaciones concretas necesitan algún tipo de soporte visual para poder entender el ejercicio, como un dibujo o muñeco que representen a Ana, a Luisa y a Carmen, y así poder averiguar quién es la más alta. Entre tanto, el niño que ya se encuentra en operaciones formales es capaz de poder hacer abstracciones y distinguir o comprender quién es más alta sin necesidad de que se lo representen. Principales características. Capacidad de abstracción. Es la capacidad de crear ideas a partir de otras, imaginar sucesos, modelar procesos, leer e interpretar problemas, planificar soluciones, proyectarse al futuro y soñar. Pensamiento científico. Capacidad para generar aportes o respuestas necesarias a los problemas fundamentándose en características tales como la objetividad, la racionalidad y la sistematización. Capacidad para resolver problemas hipotéticos. Es la capacidad para formular o comprobar empíricamente hipótesis enunciadas sobre la realidad. Su razonamiento no se realiza sobre la realidad percibida, sino sobre enunciados verbales hipotéticos o son un fenómeno en concreto. En tal sentido, podemos decir
que las operaciones formales se definen como la capacidad de razonar no solo sobre la base de objetos, sino también en base a hipótesis o proposiciones. ¿Qué proporciona? Una manera nueva y más flexible de manipular la información. ¿Y qué significa formal? Se refiere a la habilidad del sujeto a seguir la forma de un argumento sin referencia a su contenido particular. Lo que podemos representarlo de la siguiente manera. No se limita en el aquí y en la ahora, es decir, es capaz de realizar abstracciones. La comprensión de metáforas y alegorías. Utiliza símbolos para representar. Implicaciones emocionales. El pensamiento es abstracto y juicios morales. La velocidad de procesamiento de la información es mayor.